En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. En Medellín, Alejandra Giraldo conversó con el líder empresarial, expresidente de Bancolombia y autor del libro Vale la pena pensarlo, Carlos Raúl Yepes Jiménez. En su diálogo, Carlos Raúl habla de la importancia del lenguaje, el tono y la oportunidad como variables indispensables para reconstruir la lógica de las conversaciones que construyen país y que han sido minadas por la polarización en las redes sociales, en donde asegura abundan los sicarios morales. Carlos Raúl Yepes Jiménez, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, para tejer este diálogo, para no polarizar. Es un placer estar aquí en Medellín, visitarlo y poder escuchar sus reflexiones sobre Colombia. Alejandra, muchísimas gracias. Yo feliz de estar contigo y de poder tener conversaciones como esta, que tanto construyen el país que necesitamos y que entre todos tenemos que ayudar a sacarlo adelante y a creer en esto que se propone a partir de estos diálogos para no polarizar. Bueno, ¿y cómo ve el país en este momento? ¿Sí estamos avanzando hacia ese país que, como usted dice, necesitamos? ¿Cómo lo siente? El país hoy tiene retos muy complejos. Necesitamos ser conscientes de lo que está pasando, cómo lo vamos a enfrentar y creer en nosotros mismos, que es una característica que creo que es muy importante. Hemos dejado de creer mucho en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer juntos, porque hay mucha polarización. Por eso la pertinencia de diálogos para no polarizar. Entonces yo creo que hacia adelante, como siempre, sin crisis no hay desafíos. Podemos estar en crisis, en momentos complejos, en momentos no vividos, pero yo confío mucho en las personas, confío mucho en nuestra sociedad. ¿Cómo ve lo público en esta época de redes sociales? Depende. Es el mercurio. El mercurio en un termómetro es esencial. El mercurio en la minería ilegal es dañino. Y lo mismo que pasa en las redes sociales, depende cómo se use. Entonces no son ni buenas ni malas, depende cómo se use. Entonces ahí están esos retos, pero yo sí creo que venimos alimentando mucho el odio y la polarización y eso nos dificulta más construir una democracia de verdad, porque entre otras el activo que más se lesiona es precisamente la confianza. La reputación es lo más importante que puede tener uno. Uno como persona, uno como organización, uno como empresa, uno como función pública, porque la confianza tiene un efecto multiplicador. A mayor confianza, mejores van a ser los resultados. Detrás de la confianza hay un camino muy importante en las relaciones, que es el de las conversaciones. Saber conversar. Se nos olvidó conversar. Conversar no es solamente hablar, conversar también es escuchar. Desafortunadamente muchas veces escuchamos más para contradecir, para responder que para entender. Eso de la conversación, de verdad quiero ampliarlo, porque en su libro de Vale la pena pensarlo, usted dice, somos lo que conversamos. Entonces yo me ponía a pensar que estamos conversando para tener la percepción que tenemos en este momento de lo que está pasando en Colombia. La sociedad es el fruto de sus conversaciones, buenas o malas, pero depende de cómo conversamos. Y ahí hay algo muy importante. Si hablábamos de confianza y hablábamos de liderazgo, también tenemos que hablar del lenguaje que usamos. Y tono. Y el tono, por supuesto. Imagínese. El tono es esencial. Sí. Todos sabemos pues cuando dicen es que con ese tonito, pero también, y la oportunidad. Por eso es un arte. En esa construcción, fíjate, de lo que venimos conversando, entre la confianza, el liderazgo, las conversaciones, el lenguaje que usamos, vamos construyendo esa sociedad que queremos, esa sociedad donde se puede hablar, se puede decir sin que nos maten, sin que nos agredan, porque es que las balas no solamente son las físicas, también hay sicarios morales. Tengamos cuidado, no podemos ir diciendo todo lo que se nos ocurra. En el fondo, por supuesto que uno respalda la libertad de expresión, pero tampoco puede ir diciendo lo que uno quiere, contra quien quiere y de cualquier manera. ¿Usted cree que esa frontera es difusa, es gris, o está clarísimo qué es una opinión libre y qué es una agresión, una descalificación? Sabes que yo creo que no es tan difuso. ¿No es tan difuso? Porque cuando tú tienes claridad en tus relaciones,
en el respeto por las personas, en querer generar confianza, tú tienes una autolimitación. Esas dudas no son tan dudas. Realmente cuando uno tiene esa claridad en los procesos en su entorno, de cómo querer ser uno, de cómo actuar en sociedad, yo creo que esas claridades afloran muy fácil. Yo creo que hay una invitación muy importante en estos diálogos para no polarizar, y es que hay que hacer un alto en el camino. Hay que pararnos a pensar como sociedad. Yo creo que hay algo muy lindo que se ha venido abriendo paso en el mundo, y es la ética del cuidado. Mi cuidado, el de los demás y el de la naturaleza. Si yo no me conozco, ¿cómo voy a ir yo a dar órdenes, a decir qué a un grupo de personas? Entonces, primero ese autoconocimiento, el cuidado mío, y el cuidado mío es inclusive más amplio, porque es tu entorno, es tu familia. Ese es mi cuidado, ¿cierto? El de mi metro cuadrado, el de mi familia, el de mis hermanos, el de mis amigos. Ahí hay mucho por hacer, pero si cada uno cuida ese metro cuadrado, las cosas son distintas. Tenemos muchas dificultades, pero no nos podemos quedar en esa desesperanza, en esa crítica inmovilizadora, sino por el contrario, pensar en un grado superior, de cosas superiores, que seamos capaces de hacer. Si esta sociedad se compromete en 10 cosas, logra aglutinar y decantar todas esas iniciativas, al final no se necesita ni siquiera ser de partidos políticos, ni que sea de política electoral. El que quiera acogerla, la acoge. Al próximo presidente, ¿qué le podría decir uno? Mire, junte toda esta gente que está haciendo cosas buenas por el país, medios de comunicación, gremios, la Red Pro, todas las redes de fundaciones, todas esas personas, convóquelas para un gran ejercicio que nos lleven a ese acuerdo mínimo, ese acuerdo básico, ese acuerdo sobre lo fundamental, que nos lleve no solamente a vivir, sino a convivir. Creo que todos tenemos el mismo sueño, y es tener un país económicamente próspero, socialmente incluyente y ambientalmente saludable. Y esas 3 cositas, miremoslas y démosle acciones y creamos en nosotros, pero esas acciones no van a funcionar si no hay confianza. Carlos Raúl Yepes, muchísimas gracias por la generosidad con su tiempo, por compartirnos sus reflexiones y por alimentar estos diálogos para no polarizar. A ti, mil gracias, Alejandra, a Caracol, muchísimas gracias. Están haciendo una labor extraordinaria que espero ya devolvérselas. La tarea es que todas estas buenas entrevistas y todos estos buenos diálogos y conversaciones terminen en una hoja de ruta para todos. Yo creo que vale la pena. Así que muchas felicitaciones, muchos éxitos y muchas gracias.